doctoras, doctores. Vamos a hablar el día de hoy acerca de patología mamaria. Este es un tema muy importante porque un porcentaje importante, muy grande de la consulta ginecológica va a llegar con molestias en el pecho. Entonces es trascendental para ustedes como médicos de primer contacto que tengan un buen margen de conocimiento acerca de esta zona de la economía femenina. Bueno, no nos vamos a detener mucho en anatomía, simplemente vamos a hablar de que la mama tiene elementos glandulares, o sea, las glándulas que producen la leche durante el proceso de lactancia. Tiene elementos ductales, que son todo ese sistema de conductos que van a transportar esa leche hacia la salida durante el mismo proceso. Tiene una zona de estroma, que es una zona que provee el sostén de la economía de la mama, y una zona de tejido adiposo, que estas dos, el estroma y el tejido adiposo, pueden tener variantes en cuanto al porcentaje en la mama de acuerdo a la edad de la paciente, el estatus hormonal, etcétera, ¿no? Aquí están los límites en cuanto a las ubicaciones. La areola, ya sabemos que es la zona circular pigmentada, tiene unas glándulas sebáceas que en la no embarazada se le llaman de Montgomery, y en la embarazada simplemente cambia el epónimo. Perdón, en la embarazada se le llaman de Montgomery y en la no embarazada se le llaman glándulas de Morgani, pero son exactamente las mismas. Bueno, drenaje linfático es importante. Se va hacia el cuello, se va hacia las axilas, y es importante precisamente porque debemos de, durante la exploración, evaluar la posibilidad de presencia de ganglios que nos hablen de sospecha de extensión de un cáncer de mama hacia esas zonas. Entonces, dentro de la exploración mamaria se va a incluir también la exploración de las áreas supraesternales, supraclaviculares, axilares, las cadenas ganglionares del cuello y las submandibulares. Entonces hay que tenerlo en consideración también. Bueno, aquí se fueron directo a la valoración de un tumor mamario. Antes de hablar de las patologías, vamos a enfocarlo así como las doctoras lo están presentando. Siempre un tumor debe de ser explorado primero visualmente y luego ya a la palpación. Entonces, cuando tú tienes una paciente, para exploración mamaria, lo primero que haces es que en una posición de descanso, sentada frente a ti, con la bata abierta, observes si sobre la superficie hay cambios de coloración, hay cambios de textura en la mama, hay zonas de retracción que nos pueden hablar de que el tumor está jalando la zona de la piel. Hay asimetrías muy evidentes de una mama a otra, ¿sí? Lo que menciona aquí, depresiones, retracciones, cambios en la piel. La presencia de secreción a veces es espontánea, pero normalmente nosotros tenemos que hacer ese efecto de palpación y empujar hacia la salida del pezón para buscar secreción, y esa secreción puede tener características hemáticas, puede tener características de leche, lácteas, puede tener colores verdosos, oscuros, etcétera, ¿no? Entonces, o purulentos en algunos casos. Entonces tendríamos que evaluar las características también de la secreción. Bueno, después de eso hacemos una palpación que se puede hacer con las dos manos. Hay gente que la hace, y por eso estoy aquí utilizando mi cursor, hay gente que la hace en el radio de las manecillas siguiendo las manecillas de reloj, ¿sí? A la 1, a las 2, a las 3, a las 4 y así. Hay gente que la hace circular, o hay gente que la hace por cuadrantes. Entonces, para poder determinar y que nos entendamos todos acerca de la posición de una tumoración mamaria, nosotros decimos, bueno, es una tumoración mamaria que se encuentra en el radio de las 11, por ejemplo en este caso, y hacemos unas líneas imaginarias, ¿sí? Una línea A que está pegada al pezón, no hay exactamente centímetros en cuanto a la división entre línea A, B, C, D, pero una línea A, una línea B que se separa un poco más pezón, o sea, líneas concéntricas, una línea C y una línea D. Y entonces diríamos, bueno, aquí este tumor está en el radio de las 11 de la mama izquierda, y está aproximadamente entre la línea B y C. Y entonces ya otro que lo buscara intencionadamente con esas indicaciones ya lo busca directamente acá. Luego, las características del tumor. Tenemos que ver si el tumor es regular en su superficie, ¿sí? Obviamente las dimensiones,
tratar de caracterizarlo bien con ambas manos, con los dedos de ambas manos, ver si el tumor es movible, ¿sí? Ver si el tumor está fijo a planos profundos, ver si los bordes son regulares o se va esfumando hacia los lados, ver si es uno o son varios, ¿sí? Ver si duele o no a la palpación y palparlo también para ver si tiene características quísticas o sólidas francas o tiene una consistencia intermedia. Entonces, los tumores malignos en mama normalmente, aunque no necesariamente son todos así, pero son tumores que tienen bordes irregulares, son tumores de una consistencia más dura, son tumores que pueden estar fijos hacia arriba, hacia la piel o hacia abajo, hacia los planos profundos, que son poco movibles o no, simplemente no se pueden mover. Los tumores benignos, bueno, los tumores malignos tienen un crecimiento mucho más rápido. Los tumores benignos normalmente son tumores regulares, redondos, que a veces pueden estar bilobulados o tener una forma diferente a la redonda, pero que tienen una diferenciación con el tejido circundante que es muy franca. Bueno, aquí se fueron al sistema de mastografía. Vamos a poner algunas reglas. Siempre la detección oportuna de cáncer mamario se debe de hacer en base a pilares que son la exploración clínica, o sea, la palpación, como vimos en la slide anterior. Se debe de hacer también en cuanto a estudios paraclínicos. Le hace mastografía y ultrasonido. La norma oficial, la mayoría de las guías dicen que hay que hacer ultrasonidos en mujeres menores de 40 y a partir de los 40 hacer mastografías entre los 40 y los 50, que pueden ser anuales o bianuales, y después de los 50 anuales. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Que la mama es muy densa en mujeres más jóvenes, de menores de 40, y entonces si tú le haces una mastografía a una mujer menor de 40 años, a veces no puedes todavía ver el tejido o una zona sospechosa porque todo se ve muy denso, o sea, se ve muy blanca la placa. Está llena de tejido, la paciente tiene un tejido muy denso y entonces esto le quita sensibilidad a la mastografía. Si hay otras indicaciones para hacer mastografía, por ejemplo en mujeres que tuvieron antecedente de madre hermana con cáncer de mama, se sugiere hacerlas 8 años o 10 años antes de la presentación del cáncer en la familiar que lo tuvo de primer grado. En mujeres que ya tuvieron cáncer de mama se utiliza la mastografía como seguimiento, ¿sí? También se puede utilizar una combinación de mastografía con ultrasonido para aumentar la sensibilidad y la especificidad. Y entonces, por ejemplo, a mis pacientes yo en general les pido mastografía y ultrasonido de rutina. Si se tiene ese recurso se puede hacer, y entonces es como dos maneras de poder enfocar la misma tumoración. Aquí lo están mencionando, miren, o sea, se ve una tumoración aquí que se está viendo por un estudio mastográfico aquí, y aquí se ve la misma enfoque pero a través de ultrasonido. Entonces eso nos puede ayudar a mejorar el diagnóstico. Hay pacientes que requieren tomografía para poder evaluar tumoraciones, y hay otros estudios de más especialidad, pero lo que nos interesa a nosotros para la clase del día de hoy es la detección temprana, y esos serían los estudios de rutina, ¿no? Si ustedes tienen una secreción mamaria, pues tendrán que tomar un frotis, por ejemplo, y mandarlo a histopatológico para poder estudiarlo. El sistema de evaluación o de clasificación de los resultados mastográficos se llama BRADS, ¿sí? Que esto es lo que significa, ¿sí? Sistema de datos de reporte de imagen de mama. Las calificaciones que se le dan nos orientan acerca de la posibilidad de benignidad o de hallazgos anormales o de sospecha de malignidad que pueda tener una paciente. Entonces, uno es: no se identifican anomalías, está perfectamente normal. La mama con BRADS 2 es una mama que no es totalmente normal, pero es benigna. Esto lo vemos más frecuentemente. Una mama BRADS 2, eso es lo normal. Por ejemplo, una mujer que ya inició vida sexual activa, que tiene estímulos sucesivos por sus ciclos ováricos, porque la mama es un tejido hormonodependiente. La clasificación 3 es una tumoración que es probablemente benigna, pero que requiere un control a corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Normalmente 6 meses. Entonces tú evalúas una mama, dices, bueno, encontré este hallazgo, una asimetría o una tumoración, y entonces en 6 meses le evalúas para ver si ha crecido, si ha cambiado, si da alguna otra sospecha que nos pueda hablar de algo maligno. A partir del 4, todas esta área de 4A, 4B, 4C son zonas que nos hablan de sospecha de malignidad. ¿Qué tanto o qué porcentaje? Bueno, pues más o menos en esta área andamos alrededor de un 20%, aquí andamos en un 50%, y así nos vamos llevando, ¿no?
Perdón, aquí un 20, aquí nos vamos a un 40, aquí nos vamos a un 60, 50. Eh, un VIRAT 5 ya nos habla de una certeza casi absoluta de cáncer. Siempre el diagnóstico debe ser histopatológico. ¿Sí? Estos son hallazgos que podrías encontrar. Los tumores en mastografía se verían irregulares, verías calcificaciones o microcalcificaciones en racimo, etcétera. Verías patrones estrellados. O sea, hay criterios imagenológicos de sospecha de malignidad. Y el 6 es ya comprobado con biopsia, ¿no? El BIRAT 0 es bien interesante. El BIRAT 0 lo que nos está diciendo es, mira, no te estoy diciendo que haya nada malo, simplemente por las características de la mama no puedo hacer un diagnóstico que me permita encuadrarlo en estas calificaciones que estuvimos comentando. Por lo tanto, requiero otras proyecciones o requiero una ecografía. Entonces, como a veces te llegan pacientes, sobre todo muy jóvenes, 40, 45, muchos BIRAT 0, pues lo que haces es de entrada le puedes pedir los dos y entonces ya si llega un BIRAT 0 lo complementan en ese mismo momento en el gabinete con un ultrasonido y eso te permite el darle un diagnóstico un poquito más exacto. Bueno, cuando tú tienes un tumor mamario tienes que evaluar qué es lo que tienes que hacerle a ese tumor mamario. Hay tumores mamarios que tienen características francas de benignidad y esos los puedes observar, sobre todo tumores pequeños de menos de 1 centímetro o que en estudios sucesivos no han tenido una tasa de crecimiento avanzada, que en 6 meses avancen más del 50%. O sea, un tumor maligno, por ejemplo, tiene una tasa de duplicación de tamaño celular, de velocidad de crecimiento celular, que anda entre 90 y 180 días. O sea, en 90 a 180 días tú ya tendrías un tumor que tendría el doble de tamaño. Entonces, si tú dejas pasar, imagínense, 3 meses, un tumor mamario maligno ya estaría prácticamente al doble de tamaño. Entonces, en 6 meses tú ya podrías ver un cambio muy, muy evidente simplemente por la tasa de duplicación celular. Los tumores benignos tienen un crecimiento mucho más lento o a veces se estabilizan. Entonces, por eso los BIRATs 3, cuando tú detectas en tu primera mastografía con ultrasonido una tumoración y tiene características benignas, entonces la puedes evaluar y hacerle un control en 6 meses y ver su tasa de crecimiento, ver que no haya agregado datos imagenológicos de sospecha de malignidad y así irlo siguiendo. Pero si en 6 meses una tumoración benigna crece demasiado, pues es candidata a biopsia. Si desde el primer estudio tú te encuentras una tumoración que tiene características imagenológicas de sospecha de malignidad, pues esa directamente va a biopsia independientemente del tamaño, ¿sí? Entonces serían los dos escenarios. La biopsia mamaria se puede hacer con aguja fina, es rápida y barata como dice aquí, pero el problema es que tiene una sensibilidad de especificidad más baja, entonces puedes tener falsos negativos. Las biopsias con aguja gruesa cortante, o sea un through cut, son las que serían de indicación. ¿Qué es esto? Esto es como una especie de pistola, ya sé que no tiene forma de pistola, pero lo que me refiero es que tiene un gatillo y entonces tú lo que haces es la colocas bajo guía ultrasonográfica contra el tumor. De hecho, yo lo que se hace actualmente es haces esto, el ultrasonido, pero con este tipo de biopsia. Y entonces por ultrasonido lo vas guiando, lo colocas ahí enfocado a tu tumor y se dispara. Y entonces se hace una especie como de paso de la aguja gruesa a través del tumor y sale un gusanito, o sea, una tira de tejido. Y eso es lo que tú vas a mandar a patología y esta tiene una sensibilidad, una especificidad mucho más alta. Una vez que ya recibes el resultado, puedes ya enfocar tu tratamiento. Si es una tumoración benigna, seguirla vigilando, o si es una tumoración maligna, pues evidentemente hay que darle el tratamiento que corresponda para extirparla, si es que es candidata a eso, o el tratamiento ya para cáncer. Bueno, ahora esa sería como la rutina de tumor mamario, está bien haberla visto desde el principio. Ahora vamos a ver patología benigna. ¿No? La mastalgia es uno de los padecimientos más frecuentes en consulta ginecológica. Sí, efectivamente se presenta mucho en mujeres o más en mujeres que están cerca de la menopausia. Tiene que ver con alteraciones en los niveles de estrógenos y progestinas y obviamente se presenta más en esta zona porque en esta zona de la transición menopáusica empieza a haber más cambios en la ciclicidad y la producción de estas hormonas, ciclos anovulatorios, deficiencia de progesterona, que eso también ocasiona mastalgia. Pero todas las mujeres son propensas a tener mastalgia, sobre todo mastalgia cíclica, ¿sí? Cuando una mujer, que viene eso muy frecuentemente, lo ves en consulta, viene y te llama y te dice, es que estoy muy asustada porque tengo dolor en los pechos y entonces ese dolor es intenso, siento los pechos pesados, me duele cuando me va a bajar. Entonces pues tú dices, ok, venga a revisión y la vemos, pero realmente no te quedas preocupado. Dices, bueno, esta es una mastalgia, tiene origen hormonal y hay que darle tratamiento.
Y las mujeres se asustan mucho por esas mastalgias cuando realmente eso no tiene nada que ver con cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama desafortunadamente a veces no duele al inicio, y avanza y los pacientes no se dan cuenta hasta que ya sienten o ven esos cambios al espejo en la zona de la mama, ¿no? Entonces, aquí tienen las características de la mastalgia cíclica, es bilateral, difusa, es más intensa al final de la fase lútea porque ya se acerca el nuevo ciclo. El que no se requiera una valoración específica, yo no estoy de acuerdo. O sea, toda mastalgia debe de evaluarse, ¿no? El tratamiento puede hacerse sintomático. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues se pueden usar varios enfoques. Se le puede dar a la paciente una dieta baja en xantinas, se le pueden dar antiinflamatorios no esteroideos, se le puede dar un complemento vitamínico, ácidos omega, vitaminas, se le pueden indicar medidas como un poquito de bolsas de agua caliente, un sostén con más soporte, etcétera. La no cíclica a veces sí es más localizada, no tiene relación con el ciclo menstrual. Y dice aquí que algunos cánceres de mama se acompañan de dolor mamario focal, sí, pero cuando ya están más avanzados. Entonces, esta sería la que habría que tener como un poquito más de cuidado. Esta entrada al ser cíclica ya nos deja más tranquilos, ¿no? Entonces, cuando es tienes dolor mamario y es focal, bueno, pues siempre hay que hacer una exploración, que yo había mencionado, y estudios de imagen, mastografía y ecografía. Si es normal, tranquilizar y dar tratamiento analgésico sintomático. Si es anormal, pues ya decidir la biopsia si nos diera un BIRATS 4 o tuviera características de sospecha de malignidad. Cuando es difuso y es bilateral y es cíclico, bueno, pues también a veces conviene. Si es una mujer mayor de 40 y no tiene actualizados sus estudios de ultrasonido y mastografía, hacérselo, por supuesto. Y se le pueden dar tratamientos. Dar tamoxifeno o danazol son tratamientos muy agresivos para una mastodinia o una mastalgia si no son intensas. Porque lo que hacen es un estado hipoestrogénico y eso tiene muchísimos efectos secundarios en la paciente. Entonces, puedes dar progesterona también local, puedes dar antiinflamatorios y con eso les va muy bien. Y las medidas que comenté de dieta. Cuando es no cíclico, pues puedes pedir una prolactina, ¿sí? Para ver si tiene una hiperprolactinemia y eso es lo que le está ocasionando congestión mamaria. Esas pacientes muchas veces tienen a la expresión del pezón producción de leche. Y en caso de que tuvieran una hiperprolactinemia y fuera muy elevada, no todas las pacientes con hiperprolactinemia se les hace resonancia magnética de entrada, pero si estuviera muy elevada, más de 100, 150, 200, pues está indicado hacer una resonancia. Antes hacíamos unas placas que se llamaban Cadwell y Molo y ya no se hacen o ya no se necesitan, se hace una resonancia. Y si saliera una hiperprolactinemia, la puedes tratar ya no con bromocriptina. La bromocriptina está cayendo en desuso. Usamos otro medicamento que se llama cabergolina, que tiene una vida media más larga y tiene menos efectos secundarios. Pero bueno, si la paciente está embarazada, pues evidentemente empezar el control de embarazo. Y si todos los estudios salen normales, nuevamente un enfoque conservador, ¿no? Entonces, siempre es bien diferente una mastalgia localizada y de reciente aparición a la cíclica que se presenta por estímulos hormonales. Para la secreción de pezón, bueno, la plática le están enfocando mucho en cuanto a síndromes mamarios y eso, bueno, pues también es un enfoque válido. Yo había comentado que puede haber de diferentes características. Puede haber salida de leche, que es galactorrea, y en ese caso se relaciona con hiperprolactinemia. A veces hay pacientes con galactorrea que no tienen hiperprolactinemia y tienen una ectasia ductal, que es una especie como de abombamiento o falta de fuerza de la pared de uno de los conductos que hace que ahí se acumule secreción y luego a la expresión sale, y entonces la ectasia ductal puede ocasionar este síntoma. Hay pacientes que tienen cáncer mamario y pueden tener una secreción sanguinolenta o incluso transparente. Entonces, toda secreción debe ser estudiada, ¿no? Entonces la revisas, sacas la secreción, puedes hacer un frotis y mandarlo a patología, pero aparte hay que hacer estudios complementarios de ultrasonido y mastografía. Habíamos comentado que en la mastitis hay un absceso, puede haber material purulento y muy frecuentemente encuentras esto, que es una salida de un material oscuro color café, a veces como verdoso oscuro, y eso te asusta o asusta mucho a la paciente, y eso, la primera causa es papiloma. Entonces tendrías que tomar una mastografía en ultrasonido para poder inferir la posibilidad de un papiloma, y hay veces en que aún así no se ve. Entonces puedes hacer estudios que se llaman galactografías, que es un poco una introducción de contraste en los conductos a través de los conductos galactóforos para poder evaluar la presencia de papilomas. Un poco como un equivalente, si se me permite hacer la expresión, la comparación a una histerosalpingografía, ¿no? O sea, es permear los conductos y ver si hay defectos de llenado en ellos, ¿no? Menciona aquí las causas más comunes de secreción patológica son papilomas intraductales y galactorrea, ¿sí? La secreción suele ser unilateral, lateral y menos celoconducto. Ok, se puede vigilar,
¿sí? Pero hay veces en que sí es muy molesta y todo, o sea, se puede hacer una cirugía de resección de conductos, o sea, mujeres que ya han cumplido o tienen paridad satisfecha, ¿no? Relación con la menstruación, todo esto hay que considerar cuando una paciente tiene secreción de pezón. Y aquí está. Secreción del pezón puede ser solo al exprimir o espontánea. Si hay sangre oculta positiva, o sea, esto lo mandaste en un frotis y te dijeron que si hay sangre oculta, si no hay, pues tranquilizar. Si sí hay que hacer mastografía, hay que hacer ultrasonido, hay que hacer galactografía, aquí está, miren lo que les decía, o galactoscopía, y se puede hacer una ablación subareolar de los conductos. Esto se llama cirugía de Aldair, ese es el nombre, y es la que les mencionaba, que es quitar el conducto para evitarlo, pero solo que vayamos por este caminito. Si es espontánea, bueno, pues haces todo esto, pides una TSH y una prolactina, porque aquí estaríamos hablando específicamente de galactorrea. Si es hiperprolactinemia, das el tratamiento que yo les había comentado, que es cabergolina. O si hay un distiroidismo, hay que restituir las hormonas tiroideas, porque también estas tienen un efecto que hace que se estimule la mama y que puedan producir secreción. Entonces, dependiendo de lo que vayas encontrando. Ahora, la condición fibroquística, que antes se llamaba mastopatía fibroquística o enfermedad fibroquística, ahora se llama condición porque es tremendamente frecuente. ¿Sí? Es una alteración inflamatoria secundaria a estímulos hormonales con presencia de quistes y de fibrosis en las mamas, o sea, con abundancia del estroma, eso es fibrosis. Esto se llama cambio fibroquístico, entonces ahora se llama condición fibroquística. Son en general cambios benignos, se estimulan por las hormonas, puede ser proliferativo o no proliferativo, y entre los proliferativos tienen un pequeño problema más en cuanto a aumento ligero de riesgo en cuanto a patología que posteriormente pudiera ser maligna, pero en general se considera siempre una patología benigna. Fíjense, afecta a más del 50% de las mujeres en edad reproductiva, entonces por eso no se le puede llamar una enfermedad, es una condición. Puede haber un poquito de secreción, la incomodidad se acrecenta durante la fase premenstrual o menstrual. La paciente lo que detecta es esto, te llega a consulta y te dice: doctor, es que yo cada mes en ciertas partes del ciclo siento el pecho lleno de bolas, así, y luego ya se me desinflaman. Bueno, pues esto es una condición fibroquística, o sea, hasta se palpan ellas como desaparición y aparición de bolas que solo se pueden palpar, o tumores que solo se pueden palpar en ciertas zonas del ciclo. Son móviles, son dolorosos, los pechos duelen. Ya vimos que el tratamiento era uno de los métodos de disminuir la mastodinia, y en este caso, ahora me voy, secundaria condición fibroquística, por eso lo mencioné como manejo complementario, es bajarle a la cafeína. O sea, la cafeína se metaboliza en xantinas en el cuerpo, entonces por eso hay que bajarle a la dieta que tenga xantinas. Ustedes pongan en internet dieta con xantinas y te sale café, té, ¿no? Entonces ustedes tienen que darle esas recomendaciones a las pacientes. Se les puede dar tratamiento también sintomático. En algunos casos, si tienen nódulos muy organizados, se les hace una biopsia, pero se hace ecografía y mamografía de entrada. Mencionamos aquí que en mujeres jóvenes, aquí dice 30 años, pero hasta los 40 a veces la mastografía no sale muy bien. Salvo que tenga factores de riesgo, mejor a partir de los 40. Evitar traumatismos, uso de sostén, abstenerse de beber café y chocolate, esto ya lo mencionamos, dieta baja en grasas, AINES, para síntomas intensos de danazol y tamoxifeno, mencioné que eran muy agresivos, perdón. Y el pronóstico, bueno, este es algo que no se cura, pero sí se controla. Disminuye con la menopausia cuando la mujer ya no va a tener estímulos de los ciclos ováricos, pero se le puede dar un buen control. Entonces yo doy un tratamiento a 6 meses con dieta baja en xantinas, un analgésico, les doy un diurético suave para sacar líquido en cada mes, vitaminas, ácidos omega, y les va muy bien. Entonces esa es una opción. Cuando tú detectas una tumoración y le haces un ultrasonido y resulta que es un quiste, pues entonces los quistes también pueden puncionarse. ¿Sí? Hay quistes que son sencillos, recuerden un poco como la clase de ovario, ¿no? O sea, si es un quiste que tenga paredes finas, que no tenga septos, que sea perfectamente de una sola, que esté en una sola fase, bueno, pues entonces esos quistes hablan de esos, que no tenga Doppler positivo, son quistes que tienen una sospecha de benignidad. Con estas características se aspiran y a veces pueden volver a crecer, pero a veces ese es el remedio. Y los complicados, estos tienen más complejidad. Miren, como tienen septos, están divididos. Y vean qué diferencia entre lo redondo y lo definido que tiene este borde, este quiste simple, a este. Este tiene paredes gruesas, irregulares, ¿sí? Tiene zonas más sólidas y zonas líquidas. Entonces este sería una sospecha de malignidad.
o de algo que esté avanzando. Entonces hay que evaluarlo con mucho más cuidado y a mucho más corto plazo. El fibroadenoma, nos regresamos. El fibroadenoma es la neoplasia benigna más frecuente en mujeres, desde la pubertad y en adelante. Es benigno, ¿sí? No se maligniza, o sea, el que tiene un fibroadenoma, sí, eso es un fibroadenoma y no se hace malo. Es redonda, es firme, es bien definida, es móvil, tiene todas las características que yo mencioné hace unos slides en cuanto a benignidad. Entonces, si tú palpas todo esto, puedes pensar de entrada que es un fibroadenoma. Si es una tumoración grande, puedes biopsiarla u observarla, ¿sí? Entonces se puede puncionar con aguja gruesa, que es lo que les dije, el through cut, y si crece, se puede extirpar. Eso va a depender mucho de lo que la paciente desee. Hay pacientes que no quieren que se les extirpe, ¿no? No les da miedo la cirugía y lo puedes tú vigilar porque no se va a malignizar, sobre todo si ya tienes biopsia para demostrarlo. Si la tasa de crecimiento es elevada, más de 50% en un periodo de unos meses, pues entonces sí hay que extirparlo, porque si no puede crecer mucho y empieza a deformar la mama, y entonces ya a la hora que lo quites, pues va a quedar un defecto de llenado y una cicatrización así. La mama puede quedar, digamos, pegada en la cicatrización y la superficie no queda bien, ¿no? Entonces eso dependería de la progresión. El tumor filodes, estos son similares a los fibroadenomas, ¿sí? Menos del 1% de las tumoraciones pueden ser benignos, intermedios o malignos, pero fíjense, son tumores que crecen de una manera muy, muy aparatosa, ¿sí? Hay que hacer una resección amplia porque si no, si dejas bordes que todavía tengan tumor, regresan, o sea, vuelven a tener recurrencia. Normalmente se detectan cuando ya son grandes, 5 centímetros, ya es un tumor bastante grande, pero fíjense, los índices de recurrencia local en tumores extirpados son del 8% y 30% en las malignas. Entonces, el tumor filodes es es muy aparatoso, pero no es el cáncer de mama como tal que ahorita vamos a comentar. La hiperplasia ductal y lobulillar es esto, proliferación de células epiteliales que empiezan a presentar alteraciones de atipia nuclear, ¿sí? Hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobular atípica. Cuando esto empieza a aumentar, cuando ya hay una progresión de esta hiperplasia o de esta proliferación, esto lo consideramos ya carcinoma ductal in situ o carcinoma lobular in situ. Entonces este sí es un antecedente y ya forma parte del espectro de camino hacia el cáncer de mama, ya forma parte de él. Tienen un aumento de riesgo hacia cáncer mamario, ¿no? Ya lo puedes considerar como un ductal en algunas situaciones, un carcinoma ductal in situ o un lobular in situ. Ahorita nos vamos a regresar un poco a hablar acerca de qué pasa cuando avanzan estas hiperplasias. La necrosis adiposa tiene el antecedente de traumatismos, es un padecimiento benigno, es una zona en donde puede haber una disminución en la perfusión y entonces hay esa degeneración con características de adiposidad. A veces no se puede distinguir de un carcinoma, ¿sí? O sea, tú puedes tener una lesión que por mastografía se vea muy fea y piensas que puede ser un carcinoma, lo biopsias y resulta que es una necrosis adiposa. Bueno, pues qué buena suerte, ¿no? Nos fue muy bien, es benigno. Normalmente la masa va desapareciendo conforme se va perdiendo, digamos, y como ya no tiene irrigación, pues con el tiempo va degenerando. Y si vemos que no se está resolviendo sola, pues entonces hay que biopsiarla. Las malformaciones de la mama. Bueno, hay varias, no son especialmente frecuentes todas. La mastia, esa ausencia total de una de las mamas, es muy rara. La politelia es muy muy frecuente. Fíjense cómo la politelia va en las líneas lácteas embrionarias. Entonces esto es muy frecuente. Nosotros a veces hacíamos en la carrera un poco como así encuestas, ¿no? Cuando nos enseñaron esto de la politelia, y resulta que un porcentaje importante de gente tenía, a la hora de buscar sobre las líneas embrionarias, unos esbozos de pequeños pezones, no 10, no 8, sino tenían uno aquí, tenían a lo mejor uno aquí y uno aquí. Y entonces eso es la politelia, ¿no? La polimastia, tejido mamario adicional, bueno, también puede existir, pero esto es algo que hay que explorar. Infecciones mamarias, infecciones no puerperales es celulitis, o sea, las principales causas de infecciones mamarias es la asociación a lactancia, es donde vemos más. ¿Sí? Porque ahí es donde se hacen las grietas, las fisuras y entran los estafilococos y otros microorganismos porque el bebé está constantemente succionando y hay un proceso de falta de continuidad cuando se producen las lesiones que permite esto.
Pero también puede haber celulitis no puerperales, ¿no? Entonces es raro, pero hay que tomar estudios de imagen y biopsia porque también puede haber cáncer de tipo inflamatorio que se parezca un poco a una celulitis, ¿no? Entonces hay que hacer ese diagnóstico diferencial. Cuando es lactancia y pasa esto, pues ya sabemos que es algo que no es neoplásico y podemos tratarlo como vimos lo de la mastitis en el primer parcial. La presencia de abscesos, bueno, pues obviamente van a tener que ser tratados y drenados, ¿sí? Y siempre con antibiótico y con antiinflamatorios, medidas locales, etcétera. Aquí está, cefalexina o dicloxa por la prevalencia de microorganismos ocasionantes, ecografía, va a haber tumor, rubor, calor, etcétera, y pues habría que estarla vigilando. Bueno, el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres en edad laboral en México. Sí, efectivamente es la primera causa de muerte por cáncer ginecológico. Antes era el cáncer cervicuterino, pero ahora ya desde el 2006 es el cáncer de mama. Entonces siempre tenemos que estar pendientes de la detección oportuna de esta patología. Más común en todas las mujeres del mundo, 25% de los cánceres femeninos, de acuerdo. Todavía no se conoce una causa directa, más bien hay factores de riesgo. No se puede predecir quién lo va a desarrollar. Si hay modelos de cálculo de riesgo que van agrupando, van interrogando factores de riesgo y entonces tú con eso das un índice de posibilidad de desarrollo, ¿no? Los principales factores de riesgo son el sexo de la paciente, que esto es algo que no es modificable, la edad, a mayor edad, mayor riesgo de cáncer de mama, y el antecedente de madre, hermana, hija con cáncer de mama. Entonces el antecedente familiar es muy, muy importante. La exposición amplia a estrógenos también es un factor de riesgo. Entonces menopausias tardías y menarcas tempranas, o sea que la mujer está expuesta a la estimulación de estrógeno durante más años, eso también es un factor de riesgo. La nuliparidad, o sea la lactancia y la paridad protegen contra el cáncer de mama. El antecedente de cáncer, ¿sí? O sea, el que hayas tenido cáncer en una mama te hace más predisponente a cáncer del otro, y no por un mecanismo en el que se le haya pasado de aquí para acá, no una extensión del primario, sino el que tuviste un primario y puedes tener otro que es también primario, pero del otro lado. Entonces, el antecedente de ciertas patologías mamarias benignas, como sobre todo las proliferativas que habíamos comentado, ¿no? Y factores: tabaquismo, consumo de grasas saturadas, índice de masa corporal, densidad mamográfica aumentada. La terapia hormonal siempre es considerada como un factor de riesgo para cáncer de mama. Sin embargo, este factor de riesgo es mucho menos importante que la obesidad, ¿sí? Que el tener un estilo de vida sedentario, que el tener madre o hermana con cáncer de mama. Y si tú preguntaras a las mujeres en la calle que cuál es el principal factor de riesgo para cáncer de mama, todos, y les pusieras las opciones, todas te dirían que las hormonas. Entonces hay factores que son modificables y hay factores que son no modificables, y muchos los podemos modular y buscar no tener obesidad y hacer ejercicio y no fumar, y entonces eso nos va a ayudar mucho más para disminuir el riesgo de cáncer de mama. Bueno, ya mencionamos que está relacionado con exposición a estrógenos. Hay un 10-12% que se relaciona con ya genes específicos, mutaciones que ustedes han oído varias veces, BRCA1, BRCA2. Aquí tenemos los antecedentes. Fíjense cómo hay una cantidad de esporádicos muy, muy, muy grandes. Hay unos que tienen un antecedente familiar sin tener un componente genético puro, y un 10-12% que tiene un componente ya genético establecido con esos genes, ¿no? Hay muchas mutaciones, cada vez se van estudiando más mutaciones, ¿sí? Que están relacionadas no solo con cáncer de mama, sino con cánceres en otros tipos en otros órganos, ¿no? Entonces, el BRCA1 y BRCA2 no es nada más mama, es todo esto: ovario, páncreas, estómago, vía biliar, próstata, etcétera, y así nos vamos con todos. Bueno, el microambiente tumoral es un factor importante. Ok, sí. Siempre el microambiente, sobre todo la estimulación hormonal, etcétera, es un factor importante para modular de manera positiva o negativa la progresión de las células anormales. Cuando hablamos de un cáncer in situ, siempre hablamos de que no ha traspasado, no ha roto la membrana basal, y cuando hablamos de un infiltrante quiere decir que ya la rompió y ya está yéndose hacia el estroma. Y estos son los tipos de cáncer que encontramos en la mama, ¿no? Bueno, antes nosotros hablábamos de tipos histológicos de cáncer, y luego empezamos a hablar hace algunas décadas acerca de
las características de receptores que tienen esas células neoplásicas malignas, y si tenían receptores positivos para hormonas, para estrógenos, para progesterona, si tenían HERs positivos. Y entonces al que no tiene nada de eso le llamamos triple negativo, que es un cáncer característicamente agresivo. Pero cada vez lo hacemos más complejo. Ahora ya hay marcadores que son banderitas que tú puedes identificar en un cáncer mamario una vez extirpado o una vez tomada una muestra, y que nos permiten hacer una especie como de tipaje, o sea, nos dice qué tipo de cáncer es con una especificidad mucho más profunda. O sea, antes nada más decías, bueno, es un cáncer de tales características histológicas y es invasivo y tiene receptores positivos para estrógenos. Ok. Ahora ya le pones un chorro de apellidos y dices, bueno, tiene este receptor y este receptor y este receptor positivo y negativo, y entonces ya con eso te permite enfocar mucho más tu tratamiento. Esto lo hacen los oncólogos, los gineco-oncólogos. Yo no soy gineco-oncólogo, entonces nada más para que les quede ustedes como comentario, ¿no? Si se clavan en esto, pues los tendrán que manejar adecuadamente. Yo no lo hago. Yo lo mando todo esto con mi oncogineco. Hago la detección temprana y si es un cáncer, yo lo apoyo en el tratamiento, pero él se vuelve el médico tratante. Aquí tenemos los ductales in situ y los lobulares in situ con sus características cada uno. Las características de receptores para estrógenos, receptores de HERs, etc. Aquí me voy un poquito más rápido porque no es el objetivo de la clase que ustedes tengan un conocimiento profundo de esto, sino más bien que hagan un buen cribaje, ¿no? Estas son otros tipos de, las características de los tipos de carcinoma ductal in situ. La enfermedad de Payet es un tipo infrecuente de cáncer de mama. ¿Sí? Y esto sí es interesante para nosotros, ¿no? Bueno, hay veces en que tenemos estas características en el pecho, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos cambios en la superficie, que tengamos descamación, que tengamos prurito, que no ceda al manejo con cambio de hábitos, alguna crema, si estamos sospechando de una dermatitis, etcétera, pues esto hay que biopsiarlo. Entonces, todos los cambios en mama, doctoras y doctores, deben de contextualizarse desde mi punto de vista en un espacio temporal. O sea, no es lo mismo el que una paciente tenga mastodinia un día a que empiece a hacerla por semanas. No es lo mismo que sea cíclica a que sea no cíclica. No es lo mismo que haya un cambio en la piel que dure 3 días y se cure con una crema local a que persista, aumente, o que empiece a doler o que empiece a punzar. Entonces, si tú detectas un cambio y le das un manejo y a una semana, 2, 3 semanas sigue exactamente igual la paciente, tienes que pensar en biopsiarla y en mandarla con un experto para que pueda él hacer el diagnóstico correspondiente, ¿no? Entonces, no dejen pasar las tumoraciones, no dejen pasar los cambios en la mama, se vale verlas. Estas cosas del cáncer de mama no cambia en semanas. ¿Sí? O sea, no cambia el estadio, no cambia la predicción. Entonces, ustedes se pueden dar el lujo de ver a una paciente, darle tratamiento sintomático, si no están muy seguros y ven que hay cambios, y decirle, bueno, regrésate en 2 semanas y vemos cómo va. ¿Sí? Algo que sea de la piel local, pues eso va a desaparecer, va a remitir. Pero si ustedes ven que sigue o que está cambiando y no les está gustando, bueno, pues entonces hay que estudiarla más profundamente, igualmente biopsiarla. Bueno, el tratamiento de cáncer de mama va a depender específicamente de las características histopatológicas, del tamaño de la tumoración, de la extensión, de la presencia o no de ganglios, ¿sí? De la tipificación que yo les había mencionado acerca de las características de receptores de esos tumores. Entonces ya decidirá el experto si le tiene que hacer una lumpectomía, que le llaman, o sea, una tumorectomía, nada más el puro tumorcito, o le tiene que hacer una mastectomía, ¿sí? Y después si se tiene que ir a radio o a quimio. Entonces esto es algo que es paciente por paciente, y bueno, pues se les agrupa dependiendo de cómo vaya avanzando el cáncer, ¿no? El carcinoma invasivo, bueno, aquí están los tipos histológicos. Tenemos que es inflamatorio. Fíjense, esta es la imagen clásica en piel de naranja, que a ustedes les insisten mucho, les machacan mucho. Y dicen que si ves esto, debes de pensar inmediatamente en cáncer. Bueno, hay otras cosas que lo pueden ocasionar, pero esta imagen sí es de sospecha, y hay que buscar intencionadamente un cáncer cuando tenemos esta proyección a la visualización.
Mm, 97% del cáncer mamario es primario. Aquí habíamos hablado de receptores para estrógenos positivos y negativos. Bueno, ¿cuál es la diferencia en cuanto a tratamiento? Bueno, aquí los receptores que son los cáncer de mama que son positivos a receptores estrogénicos pueden beneficiarse de terapias antiestrogénicas médicas después de haber hecho la exéresis del tumor. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un tumor que es sensible a los estrógenos, o sea, que se estimula con la producción estrogénica, pues entonces lo operas y luego le das, por ejemplo, tamoxifeno o inhibidores de aromatasa, que lo que hacen es crear un ambiente hipoestrogénico. Y entonces ese ambiente hipoestrogénico disminuye la posibilidad de recurrencia. Yo les había mencionado que los triples negativos eran en general agresivos, pues precisamente por eso, porque no puedes hacer uso de ese tipo de herramientas y porque tienen una progresión de velocidad diferente y de extensión diferente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un tumor que te sale receptores positivos, puedes utilizar esas alternativas de tratamiento. Y aquí otra vez, estamos al nivel de receptores positivos, HERs, etcétera, pero tenemos ya actualmente mucho más marcadores que nos clasifican más específicamente cómo es un tumor y la posibilidad de que va a responder adecuadamente o no a la presencia de quimioterapia, de radioterapia, la recurrencia, etc. Aquí dice histológicos para poder evaluar el grado de malignidad de los tumores. Esta estadificación, bueno, es la TNM, ya la vimos, se usa prácticamente en todos los tumores malignos. Y de acuerdo a esta estadificación, pues es cuando nosotros vamos a decidir el tratamiento. Bueno, lo que dice la norma oficial de salud, que la decisión terapéutica se debe de basar en todo esto: etapa clínica, reporte histopatológico, condición de salud de la paciente, estatus hormonal, etcétera, ¿no? Siempre considerando el respeto a los derechos y la libre decisión de la paciente. Bueno, eso es algo que es importante, ¿no? En toda medicina. Si hay pacientes que tú les puedes decir tienen un cáncer de estas características, este es el tratamiento, pero la paciente no se lo quiere hacer o quiere diferirlo porque quiere embarazarse, o sea, digo, no son escenarios ideales, son escenarios extremos, pero pues a final de cuentas es decisión de la paciente siempre y cuando esté bien informada. Intervenciones radicales o parciales, o sea, la exéresis del puro tumor, la excisión del tumor, ya sabiendo que es maligno, ¿sí? O mastectomía. ¿Por qué se puso de moda esto? Bueno, pues porque hay muchos estudios que demuestran que ciertos tumores malignos tienen un grado de recurrencia o de regreso de la enfermedad que es similar si haces tumorectomía, o sea, le quitas el puro tumorcito, más radioterapia, que si le haces mastectomía total. ¿Por qué nos interesaría a nosotros no hacer mastectomía total? Bueno, tenemos que tener en cuenta un factor que ustedes en los siguientes años lo van a ver mucho, pero que hasta que no lo ves y no lo entiendes, sobre todo nosotros, doctores, los hombres, si las mujeres lo entienden perfectamente de manera intrínseca, que es el concepto de autopercepción. ¿Sí? Entonces, si tú a una mujer le dices que le vas a tener que quitar la mama porque tiene cáncer, a lo mejor tú como médico, sobre todo médico hombre, repito, porque es una limitación nuestra de los hombres, dices, oiga, pues estamos en esto para salvarle la vida. Sí, pero si la mujer tú le quitas la mama, se va a sentir en muchas ocasiones mutilada, se siente incompleta. Entonces, esto implica verdaderos problemas de autopercepción, de depresión, de alteraciones en el estado de ánimo crónicas. Entonces aquí hay dos opciones. Una es hacerle una mastectomía, si esa es la opción, y lo que se necesita, y hacerle una reconstrucción mamaria, tratándole de dar ese aspecto. O sea, el cáncer no es nada más, oye, te quito la bola y pues ya, con eso te estoy dando una mejor perspectiva de sobrevivir. No, es darles calidad de vida. Entonces la calidad de vida incluye la autopercepción de la paciente de una manera trascendental. Entonces por eso se empezaron a buscar alternativas no mutilantes y se vio que una tumorectomía más radioterapia a veces en ciertos tipos de cáncer, en ciertos estadios, tiene la misma supervivencia que una mastectomía total, se les ofrece y la paciente decide. Pero esto no se puede en todos los tipos de cáncer, ni se puede en todos los niveles de progresión de la enfermedad. Hay pacientes que por el otro lado dirán, no, doctor, a mí quíteme todo, porque yo quiero vivir y no me importa. Ojo, doctoras y doctores, ninguno de estos dos enfoques es mejor o peor que el otro, simplemente diferentes. Pero hay que respetarlos en cuanto a la paciente. La quimioterapia se debe usar de manera complementaria. Y bueno, va a depender también de las características del tumor. Eso es lo que yo les mencionaba, tamoxifeno, pero para receptores positivos, tumores que tengan receptores estrogénicos positivos, es un ambiente hipoestrogénico. Inhibidores de aromatasa también,
Pero los inhibidores de aromatasa, tanto como el tamoxifeno, hacen un estado hipoestrogénico. Entonces esto te puede aumentar el riesgo de osteoporosis, de fractura, dolor muscular, bochornos, etcétera. Pero bueno, otra vez, en el contexto de algo que te está disminuyendo la posibilidad de recurrencia, pues el riesgo-beneficio es bueno. Son medicamentos espectaculares. ¿Y qué pasa con estas pacientes? Bueno, pues me las mandan a mí, que me dedico mucho a climaterio y menopausia, y les doy alternativas no hormonales para mejorar calidad de vida durante el tiempo en que están tomando tratamiento, ¿no? Vigilancia, incluye el estarlas viendo periódicamente, hacer los estudios de mastografía, ultrasonido, tomografía, resonancia, lo que corresponda, ¿sí? Y por último, nada más para terminar, vamos a hacer aquí un conceptito o hablar un poco acerca de la autoexploración. Miren, la autoexploración es muy controvertida. De entrada, el sentido común nos diría que la autoexploración es fantástica, ¿no? O sea que nosotros debemos de alentar a todas las pacientes a que se hagan autoexploración, porque esto puede aumentar la capacidad de cáncer de mama. Sin embargo, lo que se ha visto, sobre todo en mujeres jóvenes menores de 40 años, es que esto, por el contrario, no aumenta el número de mujeres con cáncer de mama detectadas, y sí aumenta el número de biopsias y de procedimientos invasivos, potencialmente elevando efectos secundarios, complicaciones de biopsias y costos por estudios que no se ameritaba realizar. Entonces, básicamente, la autoexploración debe de ser recomendada como una especie de autoalerta, o sea, que la paciente, al estarse explorando, básicamente se considera que va a acudir más al médico para que un médico que le haga una exploración clínica, que esta sí sirve, le haga mastografía si le corresponde y ultrasonido mastografía, de acuerdo al perfil de edad. Entonces, esa es la función que debe tener la autoexploración mamaria. No se ha demostrado que sirva para detectar más cáncer, pero sí para que la paciente esté enterada de que tiene la posibilidad de esa patología y tenga que acudir al médico para vigilarla.